Bueno, aquí en este video vamos a ver cómo se realiza la conexión de los componentes con los que vamos a desarrollar la práctica. Esto es algo que ya todos deberían saber, pero pues de igual manera lo vamos a hacer aquí como para asegurarnos de que todo quede bien. La recomendación es que, como les había comentado en la clase pasada, revisen el esquemático del circuito, porque pues con esto ustedes deben identificar si realmente tienen bien las conexiones o no. Aquí en el video lo mostramos, pero pues recuerden que en el video se pueden llegar a cometer de pronto algunas equivocaciones cuando ustedes lo están revisando. De pronto pues al no ver bien en qué pines, en qué agujeros del protoboard se conecta cada cable. Entonces básicamente pues nosotros tenemos aquí que el transistor tiene el emisor conectado con una resistencia de un ohmio que va a tierra. El colector va a la parte de alimentación, que en este caso serían 3.3 voltios. Voy a trabajar con el ESP32. Y en la base lleva una resistencia de 1 kilo ohmio y un trimmer de 10 kilo ohmios conectados. En este caso pues yo tengo una resistencia de 2.2 ohmios, perdón, 2.2 kilo ohmios, pero pues de igual manera no me va a afectar el funcionamiento. Entonces aquí vamos a revisar nuestro transistor, que es este que tenemos aquí. Entonces, como vemos, aquí en la base del transistor está conectada la resistencia y el trimmer. Vemos que el emisor está conectado con una resistencia de un ohmio que va a tierra. Aquí es importante resaltar que la tierra tiene que estar unida a la tierra del ESP32. Es importante, todas las tierras tienen que ir pues conectadas, pero pues realmente solo una tierra es el nodo común en todo el circuito, y pues es algo que ya desde circuitos 1 se debería tener claro, pero pues para recordarlo, porque ha sido uno de los errores más comunes que no conecten esta tierra o hacer de cuenta que este circuito tiene una tierra y el ESP32 tiene otra tierra distinta. Deben ir conectados ambos al mismo punto. Bueno, vemos ahora el sensor. Veámoslo desde este lado. El sensor entonces, visto, bueno, veámoslo de esta manera, visto con la parte plana hacia el frente, que es así como lo estaríamos viendo nosotros, tenemos los siguientes pines. Aquí vemos una imagen, entonces si lo vemos aquí justo de frente, vemos que GND es el pin 1, la señal de salida es el pin 2 y el pin que va a ir a la alimentación es el pin 3. Entonces aquí vemos que el pin 3 es este que está aquí, va conectado a través de este cable a 3.3 voltios del ESP32. Vemos que también en el esquemático del circuito veíamos que tenemos que tener una resistencia de 4.7 kilo ohmios conectada entre la alimentación y la salida del sensor. Vemos que aquí tenemos la resistencia de 4.7 kilo ohmios. Está conectada aquí. Bueno, aquí quizás este código de colores no va a coincidir, porque pues es una resistencia que tiene un código de color distinto, pero pues equivale a 4.7 kilo ohmios. Porque pues si ustedes ven, tiene más franjas de color de las que normalmente tienen. Por ejemplo, esta resistencia, esta tiene 4 franjas de colores incluyendo la dorada, y esta tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esta aquí equivale a 4.7 kilo ohmios, que está conectada entre el pin 2, pues quizás no se alcanza a observar muy bien, que es este, y la alimentación. Y finalmente el pin 3, que sería este que tendríamos aquí, perdón, el pin 1, el pin 1 del sensor va a ir conectado a tierra. Bueno, pues comparten el mismo nodo, van conectados al mismo nodo. Adicional a eso, pues vamos a tener dos cables, uno que es el que tenemos aquí, que va a ser la salida del sensor,
que deberá ir conectado a algún pin del ESP32. Ya más adelante vamos a ver qué pin es. Y también tenemos que el trimmer, que está por aquí, va a ir conectado pues una pata del trimmer, ¿no? Vemos aquí que solamente usamos dos pines, usamos dos pines del trimmer. Entonces va a ir conectado a otro pin del ESP32. Ya vamos a ver cuál es. Eso lo vamos a ver cuando estemos observando el código. Una vez hemos descargado el código Arduino que está en el Classroom, ya sea para el ESP32 o para el Arduino, nos vamos a encontrar con algo parecido a esto. Básicamente es igual para ambos microcontroladores, solo cambiarán algunas cosas. Entonces pues aquí vamos a explicar el código que se usó para el ESP32. El del Arduino va a ser básicamente igual, lo único que cambia es que las librerías pues van a ser diferentes y algunas funciones serán diferentes, pero en términos generales es igual. Vamos a explicar aquí en este video el funcionamiento general del código, ya para preguntas específicas acerca de qué hace cada una de las líneas de código. Ustedes mismos deberán estudiarlo, ya que se puede preguntar al momento de estar sustentando la práctica. Y pues adicional a eso, ya en clase hemos tratado varias veces un código similar, entonces ustedes ya deberían estar en la capacidad de comprender qué hace todo el código. Hay algunas cosas que tiene el código aquí que de pronto pues uno ve que no se están usando. La idea también es que no siempre vamos a nosotros mismos quizás a hacer nuestro propio código. A veces ya vamos a encontrar códigos que estén hechos, o de pronto, no sé, estamos trabajando en algún equipo de trabajo y nos pasan el código, nos dicen, oiga, úsenlo. Puede que no necesariamente siempre vamos a tener quien nos explique el código. Entonces pues va a ser esencial que ustedes mismos lo entiendan, y en caso de que no se llegue a entender por completo, por lo menos ser capaces de entender la idea general de lo que hace el código con el que estamos trabajando. Entonces quizás vemos que aquí hay unas funciones que de pronto no las entendamos muy bien qué hacen. Las vamos a dejar por ahora ahí porque pues no se están usando o no son la parte esencial de lo que buscamos aquí. Entonces, bueno, para empezar, nosotros vemos que lo primero que se hace es incluir una librería que se llama OneWire y la otra que se llama Dallas Temperature. Y estas dos librerías básicamente se deben instalar en el IDE de Arduino para poder trabajar con el sensor. ¿Cómo instalamos estas librerías? Que fue una pregunta que me hicieron en la clase de la semana pasada. Nosotros damos clic aquí en donde dice programa, ponemos en incluir librería y le damos en administrar bibliotecas, pues para instalarlo directamente desde el IDE de Arduino. Tienen que tener una cosa en cuenta, y es que dependiendo de la tarjeta que ustedes estén usando, pues van a tener que buscar la que corresponda para la tarjeta. En este caso, pues como estamos con ESP32, tenemos que asegurarnos de que en algún lado diga ESP32. Pues en algunos casos se necesita específicamente esa librería para ese microcontrolador. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver OneWire. Vamos a ver qué librerías, o sea, qué opciones tenemos. Y fíjense, por ejemplo, aquí aparece una versión que se llama OneWire. No especifica que tiene que ser para una tarjeta en específico. Entonces, pues esa es la que deberíamos instalar. Y como ven, pues por aquí ya también está instalada. Entonces simplemente la instalamos. Ya van a ver que en algún momento sí se especifica. Si se especifica la tarjeta que vamos a usar. Entonces pongamos por ejemplo la librería Dallas Temperature, y fíjense por ejemplo que aquí tenemos instalada esta librería Dallas Temperature. Y bueno, es que se me fue el internet.
pero en este caso esta librería tampoco está especificando si es para la tarjeta. En algunos otros casos sí nos aparecen, por ejemplo, la que es para el ESP32, entonces hay que tener en cuenta eso, asegurarnos, pues si lo instalamos la librería y no nos funciona, verificar si esa librería iba a funcionar con esa tarjeta. Si no, pues buscar la librería que corresponda a la tarjeta con la que estamos trabajando. Bueno, entonces pues aquí ya tenemos también instalada la librería. Básicamente serían esas dos. Y algo importante, que era lo que varias personas me estaban preguntando, y era cómo hacemos para saber cuáles son los pines en los que tenemos que conectar la salida del sensor y la resistencia que va a la base del transistor. O sea, pues la respuesta que les di en clase era, oiga, hay que mirar el código. Vemos aquí que sin tener que esforzarnos mucho, vemos que después de incluir las librerías, se definen los pines que nosotros vamos a usar del ESP32. Básicamente, nos dice que el pin 14 se va a utilizar como Sensor Input GPIO, que era lo que veíamos por aquí, que era este que decía GPIO. Y la señal que vamos a usar como salida PWM del microcontrolador, que va a ir conectada a la resistencia de 1 kilo ohmio, va a ser, se define como output PWM, GPIO, y está conectado al pin 33. Entonces en este momento lo que voy a hacer con el circuito que les mostré anteriormente es conectar la salida del sensor al pin 14 y y el pin 33. Bueno, entonces, no sé si ustedes se fijaron en el video, resulta que así como que el SP32, debido a que es una tarjeta muy ancha, no lo logro conectar en los pines, pues porque no había espacio. Entonces voy a cambiar un momento, a desconectar un momento el SP32, lo vuelvo a conectar para poder tener espacio y conectar ahora sí los pines. Entonces la entrada del sensor, perdón, la salida del sensor va al pin 14 y luego la resistencia va conectada al pin 33. Listo. Ya entonces realicé las conexiones a mi circuito. Seguimos con el código. Aquí pues vemos que tenemos definidas unas variables, PWM frecuencia, la frecuencia es de 1000 Hz, la resolución del PWM que es de 12 bits. Ya aquí habíamos hablado que si era de 12 bits, básicamente íbamos a tener que podíamos tener 4096 valores distintos de PWM que podíamos aplicar. Entonces, cuando vayamos a aplicar la señal de PWM, nosotros vamos a saber que la función que se va a usar para escribir un valor de PWM va a tener un argumento de entrada que va a estar entre 0 y 4095. Por eso es que aquí se especifica que el PWM máximo es 4095. Adicional a eso, pues para, no sé, quizás hacerlo un poco más amigable, nosotros vamos a definir una variable que se llama uUnits, y lo que hace es que básicamente nos va a representar ese valor que estaría entre 0 y 4095 en una escala que va a ir de 0 a 100, en donde pues lo que nos va a indicar que 0 pone el 0% de la señal de control y 100 nos pone el 100% de la señal de control, que en este caso, como nosotros tenemos que las salidas del microcontrolador SP32 son de 3.3 voltios, vamos a tener que el valor máximo que se podría aplicar es de 3.3 voltios. Si trabajamos con el Arduino, vamos a tener una salida de 5 voltios. Bueno, una vez nosotros hemos definido estas variables, pues ahí ustedes ven otras variables, pero pues simplemente nos vamos a detener en esa parte. Adicional a eso, nosotros vamos ahora a asignar o a inicializar, digámoslo así, nuestra librería para que trabaje con el sensor.
Entonces, como ven, llamamos la función OneWire y lo que hacemos es introducir pues el pin en el que está conectado, en el que tenemos conectado ese sensor. ¿Por qué? Pues porque el sensor utiliza un protocolo de comunicación OneWire y entonces pues hay que decirle en qué pin lo tenemos conectado. Y luego lo que hacemos es utilizar la función pues Dallas Temperature, pues la librería, y básicamente lo que hacemos es decirle que nosotros tenemos conectado a esa variable que llamamos OneWire el sensor, y de esta manera inicializaríamos el sensor. Adicional a eso, otra variable importante que tenemos que tener en cuenta es esta que se llama StopCMD, y lo que nos hace es básicamente, vamos a buscarla más adelante, multiplicar la señal de control la acción de control que calculamos. Por ejemplo, aquí vemos que ya la suma pues por ejemplo, la constante, la suma de la parte integral del controlador se multiplica por este stop CMD. Aparte de eso, la parte derivativa también se va a multiplicar por este stop CMD, y a la final pues también multiplicamos ya la señal de control otra vez por este stop CMD. ¿Qué genera eso? Genera que si nosotros tenemos este stop CMD en 0, fíjense que por allá nos dice anteriormente, esperen, lo buscamos, listo, aquí nos dice configurar en 0 para deshabilitar el controlador para lazo abierto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Si nosotros tenemos esta variable en 0, fíjense que las acciones de control que nosotros estamos calculando no se van a apreciar, simplemente las ponemos iguales a 0. ¿Qué causa eso? Pues causa que la señal de control que se aplique simplemente va a ser, ya al final, que es esta que dice señal de, salida de control. Si esto está en 0, simplemente va a ser igual a DirectCMD. ¿Qué es ese valor de DirectCMD? Es un valor que va a estar entre 0 y 100, que nos va a permitir fijar una señal de control, o sea, fijar qué tensión le queremos colocar a ese sistema independientemente de la acción de control que sea calculada. ¿Para qué nos sirve esto? En el trabajo que tenemos que hacer nos dicen como, oiga, ponga la señal de control al 50% del ciclo útil. ¿Cómo lo hacemos entonces? Con este valor StopCMD en 0, vamos a poner DirectCMD en 50, pues porque recordemos que nosotros tenemos que la escala en nuestro caso va a estar entre 0 y 100, y 50 sería pues el 50% de la señal de control. Y con eso podríamos hacer la prueba en lazo abierto. Una vez ya queremos empezar a realizar control, pues nosotros lo que tenemos que hacer es poner este StopCMD en 1. ¿Por qué en 1? Pues porque si multiplicamos por 1 pues significa que vamos a dejar invariante esta otra parte de aquí. Entonces multiplicamos por 1. Ya cuando queramos volver a realizar control, o necesitemos ya empezar a controlar el sistema, simplemente lo vamos a configurar en 1. Bueno, seguimos con la siguiente, pues que sería ref, es la referencia. Esta referencia aquí va a ser en temperatura. Tienen que tener en cuenta eso, muchachos, que aunque la señal de control sea a la final en voltaje, o que estemos usando una escala que va de 0 a 100, que nos indica 0 o 100% de la señal de control, es importante recordar que la referencia siempre va a tener las unidades de la señal de salida. Recuerden que si nosotros queremos controlar, en este caso, temperatura, que está en grados centígrados, nuestra referencia también va a estar en grados centígrados. O sea, nos tenemos que hacer a la idea de eso. La referencia va a tener que tener las mismas unidades que la señal de salida. Entonces, en este caso, nuestra referencia, pues que viene aquí predeterminada, es 35 grados. Adicional a eso, pues ya viene con un DirectCMD inicial de 50, pues es el que vamos a fijar ahí. Ya ustedes habían visto por ahí en el código que, perdón,
en la guía, que simplemente lo que queríamos era, oiga, cojamos ese transistor y ese sistema, movamos el trimmer y cuando la señal de control sea esté al 50%, bueno, que el PWM esté al 50% del ciclo útil, tengamos una determinada temperatura o una determinada corriente que pase a través del colector. Ya, eso ustedes lo vieron en la guía. Aquí vemos pues las diferentes constantes del controlador. Ya eso pues lo habíamos discutido en clases pasadas. Y bueno, aquí fíjense por ejemplo, ya antes habíamos definido pues qué pines, o sea, ya le habíamos asignado como tal a esas variables, a esas funciones OneWire y Temp Sensor o Dallas Temperature, creo que era la que se llamaba específicamente, les habíamos asignado qué pines iban a usar. Entonces fíjense que ahorita si vamos a inicializar Temp Sensor.begin, inicializa el sensor, o sea, y luego se le cuadra la resolución y pues aquí básicamente lo que se dice es que la resolución pues va a permitir una medida de 0.5 grados centígrados. Bueno, aquí pues simplemente ya habría que ver exactamente esos 12 bits, que es lo que nos están codificando, pues o cuál es el rango de medición, y coger ese rango de medición, dividirlo por esa cantidad de valores de 4096 y pues obtendríamos esta medida de 0.5 grados. Ya pues eso es algo que estaba en este código simplemente fue un código que se cogió en internet precisamente para mostrarles que también tenemos que poder trabajar con códigos que no hayamos hecho nosotros. Bueno, si lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubiéramos dejado quizás más sencillo, pero no importa. La idea, como les digo, es trabajar con todo lo que le den a uno. Aquí ya habíamos visto en algunos casos que era esto, y era la manera en que definíamos en el ESP32 el PWM, la señal de PWM. Y bueno, después de eso simplemente le decimos que se espere 5 segundos. Si se fijan, esto estaba dentro de la función voidSetup, que era la configuración inicial del microcontrolador. ¿Qué hace esa función voidSetup? Ejecutarse una sola vez. Pues, y ahí dentro de esa función ponemos las líneas de configuración. Aquí vamos a pasar esto que tenemos por aquí. Ya ustedes leerán para qué era eso. Aquí lo que hacemos es, como se indica, enviar el comando para obtener la temperatura. Y fíjense algo que es muy importante, muchachos. Aquí nos está diciendo, para mediciones fallidas se va a retornar un valor que nos indica que el dispositivo está conectado. Y ese valor es menos 127. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes monten su circuito y ya lo ponen a funcionar y ven que tienen un valor que dice menos 127, significa que no están logrando realizar la medición. Si la medición fue correcta, pues se va a guardar el valor de temperatura y ya se pasa a calcular pues el error. Bueno, aquí calculamos el error. Se calculan las acciones de control, ya eso ustedes lo habían visto por ahí. Y simplemente pues cogemos en el pin que tenemos el PWM. Aquí bueno, dice que es 0, pero recuerden que en el ESP32 esto indica canal. Y ese canal, que aquí se llama canal 0, está conectado a un pin. O sea, no es que signifique que estamos escribiendo en el pin 0, significa que el canal que era el canal 0 del PWM se estaba conectando a un pin que era el que íbamos a trabajar, que en este caso era el pin 14. Entonces recuerden eso. Y aquí tenemos que estamos imprimiendo las señales que nos interesan, la señal de control, la referencia y la temperatura. Y aquí ya terminaría la función. Bueno, y flag. Aquí tenemos
que se ejecutaba es donde decía if flag. Listo. ¿Qué es flag? Veamos entonces. Flag es igual a false. Bueno, y por aquí tenemos que, fíjense que cada vez, aquí acuérdense que esto era para definir interrupciones, entonces cada vez que se cumpla esa interrupción, que ya vamos a ver qué significa, este flag se va a poner en verdadero. Y entonces por aquí teníamos esto, si flag es verdadero, haga esto hasta aquí, y luego después de que lo haga, póngalo en false, en flag igual a false. Vamos a ver entonces qué nos está causando ese cambio de aquí. Entonces fíjense que lo que se está haciendo es mirar esto que se llama timer modes. Vamos a ver qué significa timer modes. Y bueno, aquí tenemos entonces que tenemos que este timer modes está asignado a esto que está por aquí. Listo. Entonces, vemos en este caso que estamos pues definiendo la función que, bueno, la interrupción, y lo que se va a hacer es, para esa interrupción, cada vez pues está mirando este valor de timer y está mirando este one time, esta función. O sea, cada vez que se cumpla la condición de que este timer va a ser igual a true, se va a llamar la función one timer, que era la que veíamos por aquí atrás. Era esta que teníamos por aquí. Entonces vamos a ver que si este valor de timer, veamos entonces, y fíjense lo siguiente, lo que va a hacer aquí es, según esto que veo, timer, bueno, es que aquí el timer está definido de una manera rara. TS por 1000, entonces miremos a ver qué es TS, cuánto es TS. TS es, bueno, el TS es 1000 y está en milisegundos. ¿Qué significa esto? Que cada vez que, bueno, volvamos a ver dónde estaba TS. Listo. TS era 1000 milisegundos, equivalían a un segundo.
Y según esto, lo que nos indicaría es que ese timer va a cambiar cuando sean 1000 segundos. O sea, eso equivaldría más o menos como a 3600. Yo creo como entre 15 y 20 minutos, algo así. O sea, básicamente ese es el tiempo que va a durar ejecutándose nuestro código. O sea, en ese tiempo de 15 a 20 minutos vamos a tener que se va a realizar la lectura. Luego de que se supere ese valor, simplemente se va a llamar esa interrupción que teníamos por aquí, que lo que nos iba a hacer es cambiar ese valor de flag en falso o verdadero, y pues con eso hacer que el código no se siguiera ejecutando. Como les digo, pues aquí no nos interesa, bueno, en mi caso la explicación no es para dar en detalle exactamente el funcionamiento de cada una de las cosas, sino que tener un vistazo general de lo que queremos realizar. Y bueno, aquí si ustedes observan, no estamos imprimiendo el tiempo. Ya vamos a ver qué pasa. Pues si nosotros quisiéramos también estar observando ya el tiempo, pues tendríamos entonces que agregar aquí alguna variable que nos permitiera observar el tiempo. Y bueno, pues aquí vemos que hay otro código comentado. Ya ustedes revisarán qué hace cada parte del código. Bueno, realmente no les voy a preguntar tampoco qué hace cada una de estas partes. No nos interesa, pues ya son para cosas más específicas. Como les digo, pues es simplemente estamos usando un código que se había encontrado por ahí. Entonces no hay necesidad de ya entender en detalle cada una de estas cosas. Simplemente utilizarlo. Entender lo suficiente para poderlo utilizar. Y pues ver cómo nos va. Listo, una vez nosotros tenemos esto, vamos a conectar nuestro circuito y vamos a ver qué nos sale. En un momento consigo un cable para conectar el ESP32. Bueno, entonces voy a realizar la prueba. Esto no ha sido así quizás grabado varias veces, va a ser la primera vez que se va a conectar. Entonces vamos a ver cómo nos va. Ya aquí he conectado el ESP32. Y es importante, pues ya si ustedes lo buscarán por internet, que deben buscar cómo programar el ESP32 con el IDE de Arduino. Para los que tienen una tarjeta como la que yo mostré en el video, vamos a seleccionar la placa Wemos Lolin 32. Al seleccionar esto, pues se configuran estas variables que vemos por aquí. Y el puerto en el que está conectado, en mi caso es el puerto 19. Le damos en compilar o en cargar y vamos a esperar un momento. Aquí esperamos un momento, dice subiendo. Es importante, cuando aparezca esto que dice Connecting, tienen que oprimir el botón Boot de la placa. O sea, en la placa vemos dos botones, uno que dice En y otro que dice Boot. Oprimimos el botón Boot para que pueda cargar. Si no lo oprimimos, pues no va a cargar. Y entonces aquí vemos que ya está subida la información. Y vamos a ver qué estamos teniendo en el monitor serie. Vemos aquí que en el monitor serie inicialmente nos arroja esto. Y tenemos que ver cuál era la tasa de comunicación. Vamos a ver, busquemos algo quizás serial.begin. Y aquí observamos que serial.begin dice 500.000. Nos vamos para el puerto serie. Seleccionamos el que dice 500.000. 500.000 voltios. Bueno, y vemos aquí que me funcionó la primera. Pues la verdad yo estaba esperando que saliera la primera porque la verdad pues no iba a volver a cortar el video, entonces pues hubiera quedado como uy no le funcionó, quedó mal. Entonces para no quedar como un zapato me puse a rezar y efectivamente funcionó. Entonces déjenme ahora busco el destornillador. Listo.
Aquí vemos que nos está marcando una temperatura de 26.62 grados y va subiendo. O sea, simplemente no le moví nada, tal cual como lo ven, se conectó. Es importante aclarar que, fíjense que la prueba que está preestablecida es la que nos va a configurar el 50% del ciclo útil de la señal de PWM. Esta referencia en este caso no tiene significado. No tiene significado. Sí, Pablo está enfrente. Esta referencia no tiene ningún sentido porque recuerden que nosotros tenemos el valor de stop CMD en 0, lo que significa que vamos a realizar pruebas de lazo abierto. Vamos a ver entonces qué tenemos. Sí, nosotros también podríamos ver, por ejemplo, en herramientas, en Serial Plotter. Vamos a cerrar esto. Veamos aquí, por ejemplo, en Serial Plotter. Y aquí, si ustedes observan, ven la señal de la temperatura que va subiendo. Esta es la señal de referencia y esta es la señal de temperatura. Y aquí el azul pues nos está indicando la señal de control. Y entonces ahí vemos que el transistor se va calentando lentamente. Lo que voy a hacer en este momento es coger con un multímetro, pues en mi caso yo tenía multímetro, coger con un multímetro y medir la tensión que hay en la resistencia de un ohmio, pues para calcular la corriente, aunque también podría desconectar la resistencia y conectar el multímetro en serie para medir corriente, pero simplemente vamos a medir solo la resistencia de un ohmio. Y sobre la resistencia de un ohmio tengo que hay una caída de tensión de 29 milivoltios. Dividido por un ohmio significa que tengo 29 miliamperios a través de esa resistencia, lo que nos indica que la corriente de colector del transistor es de 29 miliamperios. Voy a ver cuál es la corriente que tendríamos que fijar. Procedimiento y análisis. Y por aquí nos dicen que la corriente de colector debería ser aproximadamente 50 miliamperios. Voy a empezar entonces a mover el primer. Pues ustedes miran moviéndolo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué pasa? A ver hacia dónde aumenta. Entonces en mi caso voy a aumentar, ya estoy girándolo hacia el lado que aumenta hasta que llega al valor de 50. Cuando lo va a dar varias vueltas al trimmer, aquí simplemente lo que estoy haciendo es darle vueltas al trimmer, entonces no se preocupen, no se están perdiendo de nada interesante. Pronto alguien diría, no, pero ¿por qué no grabó? Lo que estoy haciendo es coger con el trimmer y girar el trimmer hasta encontrar 50 milivoltios, que me indicarían 50 miliamperios. Importante, recuerden que podemos pasar directamente en este caso de voltios, bueno, de milivoltios a miliamperios, porque es que la resistencia es de un ohmio. Tensión dividido en resistencia a corriente. Entonces, 50 milivoltios dividido en un ohmio, pues me da 50 miliamperios. Listo. Entonces ya ahí lo tengo. Y quedaría esto. No voy a grabar ningún video pues porque
Aquí les digo, solamente girar el clic. Una vez tengo eso, ya está calibrado el circuito. Ya tenemos el circuito trabajando en la región que queremos. Y bueno, si observan que aquí venía subiendo más o menos de forma constante, pero aquí hubo este cambio, pues empezó a aumentar la temperatura del transistor más rápido. Es por lo que se le movió el trimmer. Con eso ya quedaría listo nuestro circuito para empezar a funcionar en la práctica. Eso de esa manera se terminaría la calibración. Y bueno, ya si nosotros quisiéramos realizar la caracterización del sistema, van a tener que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, estas mediciones, voy a cerrar esto un momento, voy a abrir otra vez el puerto serial, van a tener que tener en cuenta estas mediciones. Importante, muchachos, aquí es una ayuda que les doy. Si no quieren poner la variable tiempo, pero pues alguien va a decir, oiga, pero nosotros necesitamos saber el tiempo en el cual se toman estas mediciones. Cada muestra se toma cada segundo. Entonces simplemente lo que pues se tiene que hacer es, si tienen la primera muestra está en 0 segundos, la segunda muestra está en 1 segundo, la muestra número 100 significa que está en 99 segundos y así sucesivamente. Entonces aquí el tiempo de muestreo es 1. Esto creo que es una ventaja para los que se les olvida configurar el tiempo de muestreo en el System Identification, porque ya viene preestablecido en 1. Entonces ya cuando vayan pues simplemente a identificar el sistema, cogen estos datos, muchachos, ponen tiempo de muestreo igual a 1 y ahí queda trabajando. Recomendaciones para realizar la caracterización. Esperen a que el sistema se establezca. O sea, esperen, por aquí se les dicen, creo que esperen como 5 minutos. Porque vamos a hacer otra vez serial plotter. Listo. Entonces, este es un sistema lento, no es como el motor que respondía en 50 segundos, perdón, en 5 segundos ya respondía el motor, 20 segundos. Aquí se demora bastante, alrededor de 5 minutos, más o menos. Entonces, después, creo que ya han pasado como 5 minutos, ¿no? Desde que se comenzó todo. Pero entonces, sean pacientes, muchachos. Sean pacientes, no se afanen, esperen a que el sistema se establezca, déjenlo un buen rato. Entonces, pues, no es algo que ustedes puedan hacer a la carrera, porque toma tiempo. Si ven que ahí todavía sigue subiendo, ahí se ve que va subiendo un poco la temperatura. Lo mismo también ya cuando, por ejemplo, van a reiniciar. En el caso del motor, simplemente le damos reset al Arduino e inmediatamente podíamos retomar las mediciones. Aquí, pues, ¿qué creen ustedes que va a pasar si reinician? Pues si reinician, el sistema todavía va a estar a la misma temperatura, ¿no? O sea, no es que ustedes reinicien e inmediatamente se enfría. Tienen que dejarlo un rato también para que el sistema alcance un estado de reposo. Entonces es importante eso, muchachos, que aquí para realizar la caracterización esperen a que el sistema se enfríe. Y eso, ¿cómo hacen para saber si ya se enfrió? Pues échenle ojo a qué valor tiene justo cuando empiezan a iniciar la práctica. Justo cuando inician la prueba. Y después esperan a que llegue ese valor. Recomendaciones, cosas que le pasó a la gente del semestre pasado. El sistema es muy susceptible a los cambios de temperatura ambiente. ¿Qué se puede hacer para eso? Aislar esa conexión que tenemos entre el transistor y el sensor. Si quieren la pueden envolver entre algo, ponerle silicona, meter el circuito dentro de una caja, hacerse lejos de una ventana que esté abierta. ¿Por qué? Porque hubo casos en los que, por ejemplo, caracterizaron el sistema, no sé, a las 10 de la noche cuando estaban haciendo 12 grados centígrados y luego al día siguiente con ese mismo modelo empezaron a trabajar a la 1 de la tarde cuando había una temperatura de 20 o 23 grados centígrados. El sistema cambiaba porque pues
Si ustedes ven por ahí en las ecuaciones que se tienen del sistema, también se relaciona la interfaz que hay entre el sistema y el medio que lo rodea. Entonces, si el medio que lo rodea cambia, en este caso, pues no es lo mismo tener una temperatura por la noche de 12 grados centígrados o por el día 23 grados centígrados. El medio va a cambiar, el sistema va a cambiar. Entonces, tengan eso en cuenta, muchachos, que el semestre pasado hubo personas que decían, oiga, yo no entiendo por qué me cambia. Y yo les preguntaba, oiga, ¿a qué horas modelaron ustedes el sistema? Sé que puede sonar bobo, pero la explicación es el cambio de temperatura. Entonces ellos me decían, no, pues es que yo hice a tales horas y no sé qué. Yo les decía, vuelva a modelarlo, obtenga ese modelo reciente precisamente para que estemos trabajando con esa temperatura constante, la temperatura ambiente que sea constante, y haga sus pruebas. Y al hacer eso les funcionaba bien. Otras cosas que hicieron fue meter el circuito dentro de una cajita, quizás eso pues ayudaba un poco, pero la fija era eso, era como, oiga, si usted va a estar trabajando en este rato, entonces modélelo. Cosas importantes también a tener en cuenta. No se vayan a poner a trabajar de pronto y de un momento a otro abren la ventana, porque pues a veces no abren la ventana y la casa se enfría de una vez, entonces eso también afecta al sistema. Cosas para tener en cuenta que la gente del semestre pasado descubrió y pues que al saber cómo combatir esos problemas lograron hacer una muy buena práctica. Entonces fíjense por ejemplo que aquí creo que ya no siguió evolucionando el sistema. Entonces bueno, pues eso era lo que quería mostrarles. Aquí les dice que por ejemplo decía como en caso de que usted no lograra medir corriente, espere que el sistema llegue a una temperatura aproximada de 40 grados centígrados. Fíjense que aquí simplemente con 50 miliamperios llegó a aproximadamente, pónganle ustedes que eso es 34 grados centígrados. Pues estaba lejos de 40, pero pues no importa. Lo importante es como, o sea, este 40 grados era como, oiga, es que a 40 grados más o menos se tendrían algo cercano a 50 miliamperios. Pero fijo es esto, pongan la corriente a 50 miliamperios. Listo, entonces creo que ya se terminaría. Algo importante que hubo personas que me preguntaron, ¿cómo hago yo para medir la tensión de la resistencia con el mismo controlador? Entonces vamos a ver una cosa. Por ejemplo, yo voy a definir aquí un pin que va a ser el pin 27. Es el caso que voy a escoger. Y aquí en voice setup voy a decir vamos a ver si funciona lo mismo que en Arduino. Pin mode 27 lo defino como entrada y luego lo que voy a hacer es por aquí donde estaba realizando el muestreo de todas esas variables, aquí lo que hago es definirlo serial.print. Bueno, primero defino una variable que sea corriente es igual analog read pin 27 y voy a mirar una cosa, resolución de 12 bits. Entonces, de 12 bits quedaba un valor de 4095, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un valor que es de 4095, por lo cual voy a dividir eso en esto, 4095, y vamos a tener la tensión que nos va a dar esa resistencia. Que vamos a tener esa resistencia y la dividimos por 1 para acordarnos que al dividir por 1 esa tensión, que es 1 ohmio, tenemos el valor de corriente.
y le vamos a dar entonces aquí serial.print corriente, a ver qué obtenemos. Vamos a volver a darle cargar y importante, vamos a poner aquí esta coma. De un momento que estoy conectando el cable. Listo. Cierro esto aquí. Le doy otra vez en subir. Y vamos a ver qué pasa. Oprimo otra vez el botón boot para que suba, lo mantengo oprimido. Y ya, y pues termino de subir. Vamos a verificar que haya quedado bien conectado todo. Y según esto vemos que no está leyendo ningún valor. Vamos a ver si está leyendo algo. Entonces, borremos esto, solamente dejemos analog read y el pin que definimos como entrada, que era el pin 27. Faltó esto.
Bueno, aquí parece que tenía un cable mal conectado, porque lo que hice fue pues mover un cable y la cosa me funcionó. Entonces, ya sabiendo que sí se está leyendo la temperatura, que la tensión que es, vamos a ir aquí otra vez a esta función. Listo. Recuerden que esto iba dividido por 1. Y aquí olvidaba que esto tiene que ir multiplicado por 3.3, que es la escala de tensión que estamos usando. Le damos otra vez en subir. ¿Qué? Bueno, aquí sigo teniendo problemas con un cable y es que estoy con pocos cables. Pero entonces vemos que la lectura que se está realizando es de 0.49 amperios, pues aproximadamente 0.46. Bueno, hay que tener en cuenta que aquí pues como que pues la frecuencia del PWM es de 1 kHz. Entonces tenemos que tener en cuenta que debería ser la corriente promedio, ¿no? Entonces pues si es una frecuencia muy alta, pues básicamente vamos a tener que, cuando leamos, pues vamos a captar prácticamente la corriente promedio. Si la frecuencia del problema es muy alta, pues con un dispositivo que esté realizando una medición muy lenta, como en este caso. Entonces aquí vemos que estamos midiendo esa corriente. Y bueno, pues creo que eso sería todo para terminar. O en unas partes pues que seguro corté el video, pues es que tuve que interrumpir. Pero pues creo que eso sería todo y con eso ya
quedarían listos para empezar a trabajar. Una vez ya quieran empezar a realizar el control, ya hayan caracterizado el sistema, recuerden quitar este valor que dice stop cmd y ponerlo en 1 para poder ya realizar el control y pues configurar los parámetros del controlador PID. Eso sería todo.